Bueno, egun on guztioi, hasiko gara gaurko lurraldeko informazio batzordea. Eta gai zerrendaren lehen puntua, pasadan hilean egindako bileraren akta onastea. Zerbait esan behar nahi dozue puntu honetan? Onartutzat ematen dugu, eta bigarren puntura pasatuko ginateke. Aparkatzeko zerbitzu arautuaren udal ordenantzaren aldaketa hasieran onesteko proposamena. Bueno, esta es la ordenanza que se adapta al nuevo planteamiento de ordenación de estacionamiento regulado y que entraría en vigor previsiblemente el 1 de enero del 2022. ¿Tenéis alguna cuestión al respecto? Bai, Ibon. Guk eskertuko genuke epeak betetzea. Ze dokumentazioaren zati bat guri behintzat heldu zitzaigun atzo arratsaldeko 3:20 gutxiagotan. Orduan, guri eskatzen baldin batzegu epeak betetzea, guk eskatuko genioke udal gobernu batzordeari, udal gobernu taldeari beraiei dagozkien epeak betetzea. Eta baita ere ingo nuke galdera bat. Karo, guk ointxe jaso dugu dokumentazioaren zati bat euskaratuta. Zein izango litzateke gainontzeko zinegotzien erantzuna, gauzak aldrebez izango balira. Hau da, epe barruan helduko balitz euskarazko informazioa eta epez kanpo helduko balitz gaztelerazko informazioa. Beraz, guretzako informazioa jaso dugu epez kanpo. Eta zentzu horretan ez dakigu epez kanpo jasota, oraingo batzorde honetan bozkatu daiteken era honean, ala ez. Era honetan, ala ez. Aquí te estás haciendo referencia que recibisteis EPES Campo, que recibisteis fuera de plazo la información, toda la información. La traducción de la memoria justificativa del cambio de esta ordenanza la hemos recibido ayer a las 3:20. Entonces nosotros consideramos que eso no es cumplir el plazo. Y entonces la pregunta es, si esto fuese al revés, si todo el mundo hubiese recibido la información en euskera en plazo, pero la información en castellano fuera de plazo, ¿cuál sería la actitud o cuál sería la acción? Entonces, como nosotros consideramos que el equipo de gobierno es muy exigente en cuanto al cumplimiento de plazos por parte de los partidos de la oposición, entendemos que tiene que ser igual de exigente en cuanto al cumplimiento de plazos respecto de sus obligaciones. Como consideramos que no lo ha sido y que va fuera de plazo, entendemos que en las condiciones en que se está planteando la votación sobre esta ordenanza en esta comisión, bueno, procede, porque está fuera de plazo. Vale, la información que recibisteis fuera de plazo fue la memoria justificativa traducida al euskera, ya que en el orden del día de la comisión el lunes se mandó la ordenanza, los artículos modificados y la memoria justificativa en castellano. Faltaba mandarla en euskera, que es cuando se envió ayer por la tarde, cuando nos dimos cuenta de ese error y entonces lo enviamos. No obstante, la propuesta que se va a la memoria justificativa, al final lo que está diciendo es el motivo por qué se está cambiando la ordenanza. Todos sabemos y llevamos hablando ya durante varios meses el motivo de la modificación de la ordenanza, porque tenemos un nuevo planteamiento que entrará en vigor el año que viene y entonces tenemos que adaptar la ordenanza al nuevo planteamiento. Y eso lo llevamos hablando en las comisiones, durante meses, y no solo en las comisiones, sino que también en reuniones que hemos mantenido fuera de este entorno, sino que también en conversaciones que hemos mantenido con este respecto. Es más, la ordenanza en sí también se facilitó a finales de mayo a todos los grupos políticos para que la tuvieseis y para que también aportaseis las modificaciones que creyeseis convenientes que se pudiesen incluir o modificar en el texto. Entonces, yo entiendo que la información se os ha sido enviada correctamente y esa es mi respuesta, vamos. Vamos a ver, lo que nos hayáis dado antes o no en reuniones no tiene relevancia en este caso. No la tiene, porque ni siquiera tiene relevancia el que hayamos entendido o no, porque nosotros podemos leer en castellano o en euskera. Es una ventaja que la gente que no entiende euskera no puede decir. Pero lo que procede es que la información que tenéis que mandar con la convocatoria en un plazo determinado la habéis mandado incorrectamente. Esto es lo que procede. Que nosotros sepamos o no, que tengamos posibilidades o no, es otra cuestión. Entonces, habéis mandado información incompleta y siempre mandáis la información incompleta en el mismo sentido. No mandáis lo de euskera porque se os ha olvidado. Que perfectamente, que a cualquier persona se le puede olvidar algo. No pasa absolutamente nada. Pero si algo se olvida, primero, las consecuencias no tenemos por qué pagarlas otros y segundo, se busca una solución. Que hay soluciones para votar esto,
Pero ahora que me vengas con la justificación de que venimos trabajando en este tema, más razón, si venimos trabajando en este tema, podríais haber previsto que la información tiene que estar en bilingüe y mandarla en plazo. Entonces, habéis mandado parte de la información fuera de plazo. Y esto es tan fácil como mirar los emails. Entonces, todo el resto de justificaciones son palabras vacías que no van a ningún lado. Y esto es un tema sobre el que hemos debatido y nos hemos quejado repetidamente esta legislatura. Información que viene solo en castellano. Y siempre buscáis un argumento, pero la información que viene solo en castellano a fecha en que tiene que llegar la convocatoria, que acompaña la información que acompaña la convocatoria, no estaba completa. Y esto es innegable, no estaba completa. Y esto es lo que nosotros pedimos, que de la misma forma que sois muy exigentes con nuestros plazos, lo seáis igual con los vuestros, y que cuando no los cumplís por un error humano, por lo que sea, que no pasa absolutamente nada, los asumís, y entonces pues esto no puede pasar al siguiente, o tiene que pasar a la siguiente convocatoria. O en caso contrario, lo metéis como un punto de urgencia que hay que votar previamente y demás, si tenéis fórmulas. Pero lo que no vale es encima quitarse la responsabilidad. Bueno, como ya lo sabíais, no, ya lo sabíais, no. La información que habéis mandado con la convocatoria es incompleta. Y siempre es incompleta de la parte del euskera. Y ya vale. Barkatu, hitz egingo dut, zelan dokumentazioa eta deialdia gure bulegotik bidaldu dudanez, argituko nahi nuke zer gertatu den edo, ezta? Bidali izan dugu bai deialdia eta bai proposamena. Hemen eztabaidatzeko diren proposamenak. Proposamena euskaraz eta erderaz heldu da. Proposamenan bertan hor sartu indira proposamena egiteko erabili daguzan motivazioak. Hau da, hori izan da memoria justifikatibatik ateratako argudioak. Hor bertan sartunda dagoz. Ez da gauza berririk, hor memorian ez da ateratzen gauza berririk, proposamenan ez datorrena. Hor dozu informazio guztia. Orduan, zezaten dau reglamentuak. Reglamentuak ezaten dau deialdia egiterakoan, bidali behar dela dokumentazioa akordioa hartzeko behar dozun informazioagaz eta hori jasota egoan proposamenan bertan. Egia da, bidali dugula aldi berean memoria, eta memoria hori bakarrik erderaz joan dela. Egun da espedientea ageri geure bulegoan konsultatzeko eta ez da inor etorri. Baina, esan dakoa, memorian etorrena, etorran bebai, proposamenean sartuta. Ez da informazio bat hor eukidogula, baztertuta edo. Ze informazio hori proposamen bertan egon da. Akordioa hartzerakoan hor dozu informazioa. Ez dut pentsaten erreglamenduaren kontrakoren bat egin dugula. Bai, hori, onartzen dugu, memoria bakarrik erderaz bidaltzea, eta horregaitik, atzo, zuzendu nahi izan gendun, eta euskaraz bidali genduan. Baina, dinetzutana, ez da gauza berririk agertzen memorian, proposamenan ez datorrena. Isabel, errespetu osoz, nik behin baino gehiagotan esan dut, batzar politiko batean ez dudan nik nahi, teknikariekin eztabaidatzen hastea. Esan duzun guztia badakit. Baina hemen gertatzen dena behin da berriro eta horrek ondorio politikoak izan behar ditu eta horrek arduradun politikoak izan behar ditu ez akatsa izatea edonork izan dezake eta zerbait dokumenturen bat hastea eta nik ez dut izaten, guk ez dugu izaten informazio hori gorbeta edo izan duzuenik, baizik eta akatsa izan da pasatu zaizuela. Kitxo, oso ondo dago, hori gertatzen da. Baina gero, akats horren konponketan hor badauz erabaki politiko batzuk eta hor badauz gauza batzuk egiten direnak eta behin da berriro bide berdinetik abiatzen dira. Eta da, euskarazko informazioa beharrezkoa edo legez araudiz beharrezkoa izan ala ez izan, baina batzordeko deialdian gehitzen den informazio hori askotan berandu heltzen dela. Ez da sartzen erderazko informazio bezala lekuz kanpo. Eta galdera berriro egiten dut, zer izango litzateke, zein izango litzateke hemengo egoera aldrebez izango balitz. Hau da, guk informazio guztia eta memoria guztia eta proposamen guztia jasoko bagenu euskeraz eta erderazko zati bat faltatuko balitz. Orduan, nik ez dut zalantzan jarriko eta ez naiz eztabaidetan hasiko arlo teknikoarekin honetan edo zergaitik ez dan bidali edo hori badakigu. Kontua da, beti gertatzen dela berdina. Eta are gehiago, gaurko batzordetan ez da gertatuko den lehenengo aldia. Orduan, honekoa dela.
nahiko dala. Eta ez da zuri nahiko dala esaten zudala, zuek teknikoa zarete eta esan dutudan bezala, Edo norkin dezake ondo, txarto, erruren bat, horri, guztiz, ulergarria da. Da, bestea esaten duguna. Bestea esaten duguna. Eta gainera justifikatu nahi izatea, euskarazko informazioa berandu bidealia esana. Hori da esaten duana, eta nik uste, ez da baidaia hau antzua dela, eta badakigun orantza duan. Bueno, bozkatzera pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko botuak, mesedez. Vale, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partido Sozialista Euskadiko Ezkerra. Kontrako bozkak, Partido Popularra eta abstentzioak Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Vale, eskerrik asko eta 3. puntura pasatuko gara. Arloko hainbat gairi buruzko informazio orokorra. Bai, Joseba? Bueno, nos toca un poco dar cuenta e informar del punto que va en otra comisión para la licitación de la nueva contratación de los servicios de jardinería, de los servicios de conservación de parques y zonas ajardinadas del municipio. Básicamente, como sabéis, hemos tenido conversaciones entre los distintos grupos políticos y lo que pretendemos con este nuevo planteamiento, bueno, nuevo no, es dar nuevos saltos o nuevos pasos en materia de sostenibilidad en la prestación de estos servicios. Cuando hablamos qué contenido tiene este contrato, pues hablamos de las zonas verdes, en parques y plazas, de las zonas ajardinadas en vía pública y edificios municipales, de los taludes laterales de las estradas y del paseo litoral en franja limitada, así como el árbol de alineación y masas boscosas a lo largo del municipio. Como datos más relevantes, decir que la superficie total a mantener son en torno a 520.000 metros cuadrados, lo cual supone 50.000 metros cuadrados más que en el contrato anterior, es decir, un 9% más, y más de 14.000 árboles, tanto en la alineación como en zonas verdes, lo que supone puesto un incremento en 4 años del 7%. Son 38 los profesionales que se subrogan y lo que pretendemos de cara a las mejoras en sostenibilidad, básicamente en materia ambiental, como hemos citado, es incorporar un sistema de información geográfica para la gestión integral del servicio, incrementar las zonas de autorriego con además telegestión de las mismas, la automatización de ciertas zonas de siega y la aplicación de nuevos criterios en la plantación de arbolado con especies autóctonas, así como en los criterios de realización de la poda. Todo ello se incluirá en un futuro plan director de espacios verdes y arbolado que forma parte que hay que elaborar a partir de la adjudicación de este contrato. El precio de licitación por el que sale es prácticamente idéntico en metro cuadrado al anterior. En total son 2.676.795 euros. Por supuesto, hacemos una transición energética de la flota pasando a gas y a vehículos eléctricos en las nuevas adquisiciones. Metemos la obligación de compostaje de todo lo que se saca de la poda. Evidentemente, mantenemos la encuesta de satisfacción bianual y el sistema de memoria de acuses de los servicios. Esos son los criterios. Yo sí citar en las conversaciones que por parte de EH Bildu se presentó a la propuesta que planteamos por escrito sus aportaciones, que hemos respondido y que hemos tratado de incorporar, por ejemplo, en el artículo 5, en las frecuencias de poda, en el artículo 7, hablando de nuevo personal, donde se priorizará en las nuevas contrataciones a personas desempleadas de larga duración empleadas en Guecho, y ello realizando desde la oficina de Lanbide. También dentro de la formación que se incluya un plan de euskaldunización para el personal que así lo quieran, el personal subrogado. Lo que he comentado, la novedad del artículo 18, el plan director de espacios verdes urbanos sostenibles y el arbolado integrado en la trama urbana. También hemos ajustado el artículo 19 en materia de relación con la ciudadanía incorporando el aula medioambiental municipal. Hemos ajustado el IVA y lo hemos puesto común en el 21% para todos los servicios, cosa que no aparecía en la propuesta inicial. Y se han incluido 2 nuevos motivos de infracción por el uso de herbicidas o por la no recuperación de la materia compostable. Todas estas aportaciones responden un poco y se incorporan sobre la base del escrito presentado por el Grupo Municipal EH Bildu,
bueno, al cual, como siempre, agradecemos su buena disposición y sus aportaciones por escrito, que sabemos lo que cuesta aportar a un pliego. Del Grupo Popular, decir también, como siempre, agradecer la claridad y el reconocimiento que hace a la opinión que tiene de los servicios de jardinería, si bien no coincidimos en la propuesta que nos hace, porque nosotros precisamente en este contrato lo que hemos intentado es separar espacios a naturalizar de los espacios a jardinar, porque creemos que son conceptos que tienen una demanda, incluso desde el Foro de Medio Ambiente, que nos hace que los tratamientos debamos diversificar y no coincidíamos en eso. Y con el Elkarrekin Podemos también agradecemos la buena disposición, si bien nos ha faltado un poco de concreción por su parte para ver qué podíamos incorporar. Y estos son, por mi parte, los contenidos principales que iba a estar. ¿Alguna pregunta? Ivonne. Bueno, gu bai eskertu nahi dugu kasu honetan ingurumen zinegotziaren aldetik jaso dugun jarrera, hitz egiterako jarrera. Egia da gauza batzuk barneratu dituzula, hori eskartzen dugu, baina egia da baita ere, beste gauza batzuk guretzako garrantzitsuak direna, ezin izan dituzula barneratu. Hala ere, elkarrizketarako izan duen jarrera edo hori eskartzen dugu. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues pasamos al punto 4 de ruegos y preguntas. El primer escrito es presentado por el Grupo Municipal Popular con el número 5054. Sí. El Grupo Municipal Popular solicita que se nos informe acerca de la avería que sufrió el ascensor de Ereaga el domingo 23 de mayo y en el que estuvieron cuatro adultos y un bebé durante 40 minutos encerrados en el mismo. Solo en 2017 hubo 41 avisos por averías y desde el consistorio se le resta importancia al incidente, cuando había altas temperaturas y se tuvo que movilizar una dotación de bomberos. Asimismo, también solicitamos que se nos explique por qué el ascensor del Puerto Viejo está averiado a medio metro de su salida desde el sábado 22 de mayo y aún no se ha dado solución. Bueno, antes de contestar quisiera dar alguna información que el ascensor de Ereaga se puso en funcionamiento en junio del 2005, es decir, lleva más de 16 años funcionando y siendo además uno de los primeros instalados con estas características en el territorio de Vizcaya. Desde entonces lleva más de 4,5 millones de viajeros acumulados y una media de 300.000 viajeros al año. Y eso que el año pasado, teniendo la pandemia por medio, pues se desplomó su uso, ¿no? De alguna manera, pues no se hicieron tantos viajes. Pero es para haceros una idea, pues, al final del aprovechamiento, la rentabilidad social que ha habido con esta instalación. Para conseguir una mayor regularidad del funcionamiento, se tiene una serie de revisiones programadas con una empresa de mantenimiento, una serie de revisiones programadas cronológicamente, pero no se puede obviar pues, que este año la instalación está sufriendo más incidencias de lo que es habitual. Son incidencias puntuales que no están preavisadas, por así decirlo, por el sistema informático que tiene la propia instalación y entonces pues se está tratando de analizar y acotar el origen de esas averías o esos fallos que no son avisados por el propio sistema informático. El protocolo que se sigue en caso de avería, el que está establecido es que un técnico de la empresa de mantenimiento, en este caso es ThyssenKrupp, debe acudir lo antes posible al lugar y el Centro de Coordinación de Avisos de la propia empresa manda también comunicación a la Policía Municipal. El incidente que hacéis referencia del domingo 23 de mayo, Udaltzaingoa se personó en los primeros 5 minutos que se dieron en el aviso y el técnico llegó unos 25 minutos. El rescate y el desalojo de esas personas duró 15 minutos, o sea, una vez que llegó el técnico tardó 15 minutos en poderles sacar de la cabina y se puso de nuevo en marcha el ascensor a las 12:15. Hacéis mención también de los calores, pues la cabina, igual es que no lo conocían, pero bueno, la cabina dispone de una instalación de climatización conectada a un SAI. Un SAI es un sistema de alimentación interrumpida, pues para que en caso de que la conexión, la electricidad haya sido interrumpida, pues el aire acondicionado no pare, no deje de funcionar.
Y bueno, y con relación al ascensor del Puerto Viejo, se paró el ascensor por una urgencia. Este sí fue detectado por el sistema informático del ascensor. Entonces se vio la necesidad de pararlo, se paró inmediatamente y se pidió el repuesto que durante el fin de semana llegó a Guecho. El lunes y el martes siguiente se hicieron los trabajos de reposición y el 26 de mayo, miércoles, ya estaba restablecido de nuevo el servicio. Sí, a ver, yo lo que también quiero remarcar es que, como bien se ha dicho, en 2005 se inauguró este ascensor y cuando antes de su inauguración ya el Partido Popular propuso que no fuese horizontal, sino que fuese vertical con cristal y que fuera cubierto para evitar las averías que podía producir el salitre en el mecanismo del ascensor. Y efectivamente ya en 2006, en enero de 2006, el 1 de enero, ya hay muchas quejas de vecinos hablando de los fallos que se está produciendo. Y ya el ayuntamiento ya reconoce que efectivamente es el salitre, entre otros motivos, los que produce estas averías. Entonces no sé si se contempla algún cambio con respecto a este ascensor para que no vuelvan a suceder estas cosas. Gracias. Bueno, no dispongo de los datos que has dicho del 2006, pero sí es verdad que la mayoría de las averías, tanto del 2020 como del 2021 y desde el 2021, las averías están siendo por el sistema de operadores de puerta y sistema de aperturas de puerta. Entonces, ahora, en estos momentos, en breve, se va a realizar una modernización de este sistema para arreglar uno de los mayores fallos que está dando el ascensor, que es la apertura de las puertas. Sí, Carolina. Perdón, Natalia, sí. O Alicia, perdón. Como nosotros también preguntábamos por el mismo tema, entonces no sé si queréis que abordemos las preguntas nuestras en este punto para quitarnos el tema. No sé. Sí. Vale, nosotras lo que solicitábamos por tener una visión comparativa de las averías era por si podíamos conocer qué tipo de averías o qué averías se habían presentado tanto en 2019, 20, que entendemos que tenía otro funcionamiento, por eso no nos parece relevante para comparar, y 2021. Entonces, no sé si eso nos lo vais a pasar en documentación, por escrito, o si lo tenéis. Bueno, ya nos habéis contestado quiénes se encargan y si nos gustaría saber qué tipo de AQS se están recibiendo sobre el tema de los dos ascensores. Vale, los datos de averías 2019 aquí no los tengo, pero en el 2020 han sido avisos 40, 31 de ellos han sido por el sistema de puertas, es decir, el 77%, y avisos de avería desde el 2021, de lo que llevamos, han sido 23, de los cuales 11, casi el 40%, son también del sistema de puertas. Vale. Pues, ¿alguna otra cuestión? Pues pasamos al siguiente escrito, también presentado por el Grupo Municipal Popular. Gracias, señora presidenta. El Grupo Municipal Popular solicita que se nos informe en la próxima Comisión de Urbanismo acerca de las quejas vecinales de las que tenemos noticias en las calles Amán, Enrique Aresti, Paseo del Puerto y Avenida del Ferrocarril. Todas ellas referidas al mal estado de las aceras y calzadas. Sabemos que varias personas se han caído, incluso que ha habido reclamaciones a este ayuntamiento por los daños producidos en las citadas caídas y con intervención en alguna ocasión de la Policía Municipal. ¿Está previsto el arreglo de estas calles? En caso afirmativo, ¿hay alguna fecha prevista para ello? Bueno, sí somos conocedores del estado de nuestras calles, no solo de estos puntos, sino que de todo el municipio, y sí conocemos también pues, que no se encuentran en buen estado las calles que indicáis en vuestro escrito. En principio no tenemos una fecha concreta, para ser cierto, no tenemos ninguna fecha concreta de actuación. Sí se están haciendo pequeñas actuaciones de rebajes en los pasos de peatones, pero sabemos que tenemos que actuar tanto en la carretera, en la calzada, como en las aceras. Y bueno, se está trabajando desde el año pasado en la zona con pequeñas o puntuales arreglos, pero
lo que es el proyecto de toda esa zona, pues no la tenemos concretada en tiempo. Pero va a ser en estos 2 años que quedan de legislatura. ¿Cuál, perdona? Que si se van a hacer en estos momentos no te sabría contestar. Vale. Espero, si es verdad que, bueno, el año pasado sí se mejoró la lumínica de la zona, sí se mejoró, bueno, con el tema de las luminarias que se instalaron LED. Y después también es verdad que estamos en coordinación con Telefónica para todos esos tendidos aéreos que existen en la zona. En el momento que vayan a acometer el soterramiento, pues también nosotros aprovechar y hacer el arreglo de las vías. Vale, gracias. ¿Alguna cuestión? Pasamos al siguiente escrito, también es del Grupo Municipal Popular, con el número 5490. A ver, el Grupo Municipal Popular solicita que se nos informe en la próxima Comisión de Urbanismo acerca del paso subterráneo junto a la estación de Neguri, porque se encuentra en unas condiciones de salubridad lamentables. Existe un sumidero atascado que permite el estancamiento de agua y la proliferación de vegetación indeseada. ¿Cuándo se piensa arreglar este paso? ¿Son conscientes del peligro sanitario? Porque es un foco de porquería. O sea, además lleva así mucho tiempo y hay que tomar una solución. Está claro que el drenaje o el sumidero no funciona. Bueno, desde el departamento no detectamos que sea un problema de insalubridad. En cuanto se detectó el problema del atasco, se fue y se reparó, se arregló. Lo que sí es verdad es que ocurre que la vegetación en esa zona pues crece excesivamente. En alguna ocasión creo que ya se han comentado los sistemas o los métodos que se utilizan hoy en día para erradicar esas hierbas que salen en nuestra vía y bueno, pues igual todavía pues con el método no se ha detectado y por eso pues parece que exista ese problema, pero realmente insalubridad no es así. Que lo que atasca el sumidero es la vegetación que sale. ¿Cuál? Que lo que atasca este sumidero es la vegetación que sale espontáneamente. Gracias. Bueno, pues pasamos al siguiente escrito, también del registro telemático 5915 del Grupo Municipal Popular. El Grupo Municipal Popular, en base a la contestación que recibimos por parte del equipo de gobierno sobre nuestro escrito en fecha del 14 de octubre del 2020, con este número de registro 26515, referente a la colocación de placas en las calles del municipio, en la que se nos informó que todas las calles deben de tener dichas placas al inicio y al final de cada calle. Por lo tanto, requerimos que se coloque en la calle del Carmen, puesto que disponen de ella solo al final de la calle, en la confluencia con Paseo al Puerto. Pero en cambio no está así al principio, en la confluencia con Valentín Corbeña y la avenida Leyoa. Bueno, se han estado renovando las placas de esa zona y es como decís, o sea, se han colocado esas dos nuevas porque están bastante deterioradas y se han colocado esas dos nuevas que es con la confluencia del Paseo del Puerto. Falta por colocar donde se han indicado, están solicitadas, lo único que hay un nuevo adjudicatario de este tipo de suministro de placas en este caso y entonces, pues bueno, cuando nos doten de ello, pues las colocaremos. ¿Tardará mucho? No lo sé. Espero que no. Vale. No creo. Gracias. Bien, el siguiente escrito número 5935 del Grupo Municipal Popular. Bueno, desde hace mucho tiempo nos encontramos de esta manera en el asfaltado de la calle Sarricobaso. Estamos hablando de una zona por la que circulan todo tipo de vehículos, desde camiones hasta bicicletas. Desde el Grupo Municipal Popular de Guecho y en aras a una mayor seguridad pedimos que se arregle lo antes posible. Tengo que decir que ya ha sido arreglado, con lo cual pues no voy a seguir adelante con la pregunta. Gracias. Vale. Gracias. Y pasamos al siguiente escrito presentado por EH Bildu con el número 6027. Bai, irakurriko dut. Bai. 2020 urteko aurrekontuetan Getxo Txakurrentzako parkea egiteko 20.000 euroko diru partida onartu zen. Ondoren, 2021 urterako ustezko aurrekontu parte hartzaileetan herritarrek txakurren aisiarako eremuak lehentasunen sailkapenean kokatu zuten eta 2022ko aurrekontu parte hartzaileetan ere
zenbait eskara jaso ditu proiektu honek. Beraz, hauek dira argitu nahi ditugun galderak. 2008ko abenduko batzordean esan zenuten udal gobernuaren asmoa Txakur Parkea 2021 batean egikaritzea zela. Baina ekainaren amaieran gaude eta oraindik ez dugu proiekturik ikusi. Noiz daukazu hitza betetzeko asmoa? Eta bigarren galdera, noiz egikaturiko da 2008ko aurrekontuetan onartutako Txakur Parkea? Bueno, Parque Canino es una denominación que no tenemos muy claro qué lleva detrás. Lo que se está trabajando, tanto desde infraestructuras como desde medio ambiente, es incrementar las zonas de esparcimiento para perros. No sé si nos referimos a eso, porque nuestra opinión es, en principio, dar ese paso, porque las 8 zonas en este momento no están distribuidas más o menos uniformemente por todo el municipio. Si referimos a Parque Canino, 20.000 euros, no sé a qué responde o qué tipo de parque responden esos 20.000 euros. Pero bueno, sí estamos trabajando en áreas de momento para este año en nuevas zonas que habrá que señalizarlas. Entonces, la partida de 20.000 euros se ajusta más a ese tipo de actuaciones que a un parque de otro tipo que reúne otras características de cierre, de elementos para los animales, etc. Pues, a ver, bueno, Txakur Parkea da, ez da, hoi. Ez esaten diazue Txakur Parkea ez dela Txakur Parkea, nola ulertzen duzue hori. Osa, zuk esan diazu, espartzimiento ezberdineko udalerrian zehar, izango liratekela proiektu bat, edo beste proiektu bat litzatekela Txakur Parkea berez izatez dena, hau da, horrelako harresi batekin horrelako moduan, ezarritako Txakur Parkea, ez? Esas diferencias, que son las que no están bien aclaradas ni desarrolladas en eso que se aporta, porque hay mucha gente que lo que quiere es tener zonas de esparcimiento para perros que puedan estar sueltos, sin que sean sancionados, ¿no? Y otra cosa es un parque parraperos al estilo de otros municipios que existe en nuestro entorno, que no cuestan 20.000 euros. Me explico, desde un punto de vista conceptual hay que definir bien qué queremos, dónde queremos y a qué criterio responde. Desde luego, desde los servicios técnicos, en principio, la demanda que detectan más claramente es, de momento, zonas de esparcimientos para perros. Y en eso estamos relacionándolas con lo cual no descarta que a futuro pueda haber un parque para perros al estilo vallado cerrado con fuente, con zonas de ejercitación, etcétera, etcétera. Jakitearren, zenbat balio du Txakur Parke baten proiektuak edo. Azkenean, guk eskatzen ginoena zen horren inguruko proiektua egitea eta jakitearren, Bueno, eso depende de la dimensión, quiero decir, de la ubicación, de la dimensión, etcétera. Es decir, la propuesta de H. Bildu es ejecutar un parque para perros, es lo que entiendo. Que entiende que ese parque para perros es para ejecutar un espacio cerrado que reúna las características del parque para perros. Recogemos, pero de momento desde los servicios lo que estamos es intentando incrementar las zonas de esparcimiento en el sentido de que puedan estar perros sueltos, que sí es una demanda también claramente detectada y que los servicios técnicos entienden que sería prioritaria en relación a la implantación, no al concepto, ¿vale? Sí, adelante. Sí, yo es que a mí ahora ya no me ha quedado claro. Usted se está refiriendo, la zona de esparcimiento es una zona no vallada para perros, no vallada. Sí, al estilo de las que tiene Bilbao, zonas delimitadas con carteles donde dice zona donde el perro puede estar suelto, sí. Quiero decir, frente al otro modelo, Baracaldo tiene otro modelo, que es un parque, y Sopela creo que tiene otro también. Un sitio concreto cerrado dentro del municipio para soltar al perro que reúne otras características. Sí, Carolina. Bueno, entendiendo las diferencias que se plantean, yo creo que sí sería interesante, ya que surge este debate de conceptos, que ya que se detecta aparentemente que la ciudadanía lo que está buscando son más zonas de esparcimiento para perros, sí sería interesante, bien sea, no sé si el lugar puede ser el Foro del Medio Ambiente u otro espacio en que podamos estar no solamente con protectoras, sino con también personas propietarias o bueno, que viven con perros, para saber exactamente qué se necesita, porque yo sí, además porque tengo perros, soy consciente de que hay personas que prefieren unas zonas de esparcimiento amplias por el tipo de perros que tienes y otras que prefieren los parques pequeños. Entonces, sí creo que ya que sale este debate, sería interesante poderlo trabajar
en un espacio que, insisto, que no sé si es el foro del medio ambiente o otro, donde se hable con personas que vivan con perros. Gracias. Bueno, recogemos. Yo no digo que una cosa, o sea, yo no digo que la ciudadanía pida solo una cosa, cuidado, que por aclarar. Es decir, que sí es verdad que hay en ese concepto se mete gente que quiere zonas de esparcimiento para tener perros sueltos y gente que quiere un parque para perros para otro tipo de ejercitaciones. No son incompatibles ni creemos que nos podemos posicionar claramente porque nunca se ha hecho la pregunta así. Pero bueno, recogemos la sugerencia y por supuesto, cuanto más lo aclaremos y más nos posicionemos sobre los pasos a dar en esta materia y sean más acordados, mucho mejor, evidentemente. Y bueno, y por cerrar, porque no entiendo que una cosa no quita la otra y estoy perfectamente de acuerdo, pero lo que sería interesante es que en el caso de que se tenga un presupuesto, bien sea para un parque para perros o bien sea para una zona de esparcimiento para perros, que esto no implique que luego se disminuyen las otras. Por decir un ejemplo, se abre un parque para perros con las características de estos, vallado, con su zona de agility, etcétera, con lo que sea, pero que luego eso implique que las zonas de esparcimiento para perros se reduzcan de alguna manera, porque digo que sí entiendo que hay personas que prefieren una cosa y personas que prefieren otra por el tipo de perro que tienen. Entonces, quiero ponerlo sobre la mesa porque a veces lo decimos como muy a la ligera y luego terminamos restringiendo las zonas para perros a parques más temáticos. Entonces, para que veamos exactamente en las necesidades tanto de los animales como de las familias que pasean los perros. Solo oral, reitero que por lo que sabemos responden a cuestiones, dan respuesta a necesidades distintas, ¿vale? Y evidentemente no nos planteamos reducción en las zonas de esparcimiento para perros, sino ya he dicho que estamos buscando nuevos ámbitos que respondan a una distribución mejor por los distintos barrios y distritos. Yo ya, de verdad, es que no quería hablar, pero es que ya no puedo. Yo lo que pediría es un poco de respeto a las respuestas. Respeto. En los presupuestos del 2020 se aprobó un parque canino. He hablado con vosotros y todo el mundo sabía lo que era un parque canino. Presupuestos de 2020, enmienda presentada por EH Bildu. En los presupuestos participativos del 2021 se habla de un parque canino. Entonces, ahora que vengáis diciendo que tomáis nota, que recogéis la propuesta, que no sabéis lo que es un parque canino y parque de esparcimiento para perros, me parece una falta de respeto. Yo, sinceramente, bueno, pues bien, lo siento, no queríamos faltar al respeto a nadie. Desde luego, si sabéis lo que es un parque canino, la partida esa responde, entre comillas, a un parque canino. No sé de qué dimensiones, cuando estabais en esa esto, ¿no? Dicho que recogemos que responden a dos cuestiones distintas, que estamos trabajando porque creemos que es necesario las dos cosas en todo caso, pero empezar por una distribución de las zonas de esparcimiento para perros donde puedan estar sueltos. Porque sí es verdad y tenemos mucha demanda de gente que las tiene alejadas y que no puede soltar al perro en su día a día, lo cual no es incompatible con lo otro. Bueno, pues pasamos al siguiente escrito presentado por EH Bildu con el número de registro telemático 6032. Bai, iazko uztailean Getxoko EH Bildutik mozioa aurkeztu genuen Askorri inguruan mugikortasuna hobetzeko asmoz. Iazko udan, hainbat arazo sortu zirelako kotxein joan etorria areagotu zelako. Auto ugari txarto aparketzen zirelako eta oro har, pilaketak areagotu zirelako inguru horretan. Gure mozioak hainbat konpromiso zehazten zituen, besteak beste, Getxoko udala komunikazio kanpaina bat jarriko duela martxan Askorri ingurura hurbiltzen diren bisitariak kontzientziatzeko, eta oinez, bizikletaz edo garraio publikoan joan daitezen ibilgailu pribatuan bertaratu beharrean. Bigarren puntua, legez onartutako plazetatik kanpo aparkatzea galaraziko dela, Getxoko udalak eskaera egingo diola Euskotreni Bizkaibusen A34 linearen maiztasuna areagotzeko, eta Getxo bizikleta zerbitzua Askorriraino luzatuko da. Mozioa osoko bilkurak onartu zuen, eta orain udaren atarian gaudela berriro ere, jakin gura dugu udala konpromiso hori bete dituen edo Askorrin iazko egoera ekiditeko neurririk hartu duen. Udalak komunikazio kanpaina egingo du bisitariek Askorrira ibilgailu pribatuan jateko ekiditeko. Udalak legez onartuko du plazetatik kanpo aparkatzea galaraziko du. Udalak eskaera egin du A34 linearen maiztasuna areagotzeko. Eta azkenik, udalak Getxo bizi zerbitzua Askorriraino luzatuko du. Bueno, eskerrik asko, bai. Creo que son bastantes las acciones que se están haciendo desde distintos puntos de áreas de este ayuntamiento por la movilidad sostenible
Y al respecto al medio ambiente, se vienen haciendo también campañas como son la Semana de la Movilidad Sostenible y la semana pasada también la realizada Aste Berdea por el respeto de nuestros entornos naturales. No son específicas, como se menciona, no son específicas de Azcorri, pero abarcan todo el municipio desde un punto de vista pues, más global, ¿no? Compartimos que debemos de abordar la problemática que nos puede generar en espacios, en entornos naturales, el uso del vehículo y por eso pues, hacemos este tipo de campañas para esa concienciación, que no sea tanto el uso de los vehículos privados y que se utilice más pues, el transporte o los vehículos de movilidad personal. Respecto a la segunda pregunta, sí se ha reforzado la señalítica vertical y horizontal en la zona con el objeto de impedir el estacionamiento y además también hay una serie de elementos de mojones que están en alrededor del vial o en los extremos del vial, pues que también hacen de impedir de alguna manera el mal estacionamiento o que no se estacione indebidamente. Y a Bizkaibus lo que sí se les ha solicitado es datos del número de usuarios que utilicen la línea, número de usuarios pues tanto en franjas horarias como en diferentes épocas del año, que estamos a la espera pues, de que nos devuelvan esa información. Y sobre Getxo Bici, pues Joseba... Sabéis que estamos en un periodo de transición. Este año, desde luego, no se plantea un punto porque, de hecho, estamos en un contrato que prolonga la situación actual hasta que llegue el nuevo, donde, como hemos compartido, implementaremos un sistema de alquiler público de bicicleta eléctrica. No obstante, ese punto, no sé si la propuesta que hacéis es que sea de manera permanente. Bueno, se analizará en su día y va en función de los puntos que queramos poner en el municipio. Desde luego, como un modelo para la movilidad del día a día no sería un punto prioritario desde un punto de vista. Pero bueno, en el siguiente contrato veremos las estaciones, así como está clara el punto de Ibarbengoa como sistema de intercambio, pues en todo caso lo vemos más como, lo veríamos más como un sistema de temporada. Y desde luego el anclaje a día de hoy allí, o sea, tendríamos que ir a un modelo distinto al actual para ese punto, entendemos, por las infraestructuras que llegan a la zona. Guk uste dugu azkenean, Aste Berdearen kanpaina eta hori bertan indartu beharko litzatekeela Azkorrirako egoera, porque arazoa uste dugu oso grabea dela, beraz, hor hitz egingo balitz zehazki puntu horretan, puntu horren inguruan, eskartuko luke puntuak, eta gero, uste dugu ere bai, autobusaren erabilearen inguruko galdera egitea ez dela nahikoa. Azken finean, autobusa gertaliteke bakarrik bi pertsonek erabiltzea, baina guk egiten badugu horren aldeko, udalek egiten badu horren aldeko, erabilpenaren aldeko esfortzua, jende gehiago erabiliko zuela. Beraz, uste dugu egin beharko litzatekena dela horri indartu, horren aldeko informazioa indartu eta horri indarra emon. Eta gero, ez dakit eskertuko genuke bai, Getxo Bizi zerbitzua bere hortan berriro jartzen denean, aztertzea puntu horretan ea posiblea den edo erabateko moduan anklaje mota ezberdinak egin aldiren eta horri emateko zerbitzua bertan. Carolina. Bueno, como sabéis, en algunas reuniones que hemos tenido, tanto de movilidad como el tema de los bidegorris, hemos hablado varias veces, ¿no?, de esta zona. Entonces, sí quiero aprovechar el punto que ha sacado H. Bildu a la comisión para recordar, que creo que además en la última reunión lo dijimos, que así como se han puesto los aparcabicis en la zona de Azcorri, pues que en la parte de Ibarbengoa todavía seguimos teniendo una carencia de esos aparcabicis. Entendemos que hay una parte que hace parte del consorcio, pero que, bueno, no tiene que ser ahí, puede ser un poco cerca, pero que se pongan. Y luego creo que otra medida de la que hemos comentado, que nos parece interesante y que puede estar en el marco de la difusión de, bien sea de Aste Berdea o cualquier campaña de movilidad, es el hecho de que se fomente el tránsito de bicicleta entre Ibarbengoa y Azcorri y que se puede circular por las estradas en bicicleta. Incluso hemos hablado de
hacer incluso itinerarios para la bici, fomentarlo, pues porque al final tenemos una estación de metro, tenemos un autobús que llega, que tampoco usa tanta gente como quisiéramos, pero sí creemos que es un espacio donde la bici se podría usar, y yo creo que no solo de temporada, porque tenemos mucha gente que le gusta simplemente dar paseos y que en invierno también la aprovecharía. Gracias. Vale, pues recogemos la sugerencia. Ay, perdón. Bueno, pues pasamos al siguiente punto. Escrito de registro telemático 6071, presentado por Elkarrekin Podemos. Vale, primero preguntamos por la Plaza del Ajedrez. Este año, a pesar de ser un año marcado por la pandemia, vemos que el Ayuntamiento ha anunciado diversas intervenciones urbanísticas de calado, como es el caso de la obra de la avenida de Sugasarte. En ese sentido, recordamos que la reforma de la Plaza de la Estación de las Arenas, más conocida como la Plaza del Ajedrez, que se proyectó desde el equipo de gobierno para los presupuestos de 2020 y que fue elegida dentro del proceso de presupuestos participativos de entonces, sigue enquistada. Teniendo en cuenta lo anterior, nos gustaría saber en qué punto está este proyecto. El equipo de gobierno ha renunciado a él. Se tiene previsto iniciar un proceso participativo vecinal, el que se comentaba en presupuesto. Vale. Bueno, tal como mencionáis, es uno de los proyectos que recoge dentro de nuestro plan de legislatura, la remodelación de la plaza de la estación, y sí tenemos las intenciones de llevarlo a cabo. Por supuesto, en cuando llegue el momento, pues igual que la mayoría de nuestros proyectos propuestas, pues llevará ese proceso participativo vecinal con el fin de recoger las opiniones y las propuestas con respecto a esta actuación municipal. No tenemos plazos o un calendario previsto, pero Nos quedan sería en aún esta estos legislatura. 2 años de legislatura y en ese plazo pues se llevará a cabo el 2 años de proyecto. legislatura. Gracias. Sí, continúa. Continuando con la Plaza del Ajedrez, en este caso con la fuente. En línea con el tema anterior y como un ejercicio de rendición de cuentas ciudadanas, nos gustaría conocer cuánto costó la fuente de la Plaza del Ajedrez, qué tipo de quejas se recibieron de los vecinos y vecinas sobre la misma y qué incidencia tuvo la misma en el posible aumento de accidentalidad en la zona, y hace cuánto no se activa como fuente y por qué razones. Bueno, estáis preguntando por una fuente pues, que lleva más de 20 años instalada. Entonces, como veréis, el expediente no lo tenemos a mano y, por lo tanto, tendríamos que recurrir al archivo histórico, en este caso. Cuando lo habéis planteado no he tenido ni tiempo ni ocasión para acceder a él y, bueno, lo mismo lo puedo consultar o si os lleva a urgencia lo podéis consultar también vosotros en el archivo histórico. De todas formas, pues estamos preparando de alguna manera algunos datos para poderos aportar, pero que lo mismo podéis, si os urge, lo mismo podéis ir a solicitarlo al archivo y ver el expediente. No tenemos. Vale, entonces tampoco sabemos por qué lleva inactiva tanto tiempo. Creo que fue y lo del tema fallo, de los no accidentes, no tenéis datos. En estos momentos no, porque los que estamos aquí estamos hablando de unas instalaciones de más de 20 años. Entonces, probablemente algún fallo daría o algún problema del sistema y por eso dejaría de funcionar, pero no. Porque tampoco tenéis conciencia desde cuándo no funciona. Molino de Aixarrota. En pasadas comisiones ya hemos preguntado por el proceso de adjudicación y protección del molino tras la apertura del proceso concursal y el cierre del restaurante Cubita el pasado mes de enero. Según se nos respondió, en abril del presente año, la concesión manifestó no ser capaz de proteger el edificio, por lo cual esta labor fue asumida por el ayuntamiento. En ese sentido, nos gustaría saber en qué estado se encuentra el proceso concursal, se efectuará finalmente el traspaso del negocio o, por el contrario, se dará curso a una posible nueva adjudicación. ¿Hay un plan o hay un calendario para ello? Ya se ha logrado acceder al inmueble para realizar el inventario general del que se nos habló en la comisión de enero. ¿Están funcionando las medidas de conservación y vigilancia planteadas actualmente o se van a tomar nuevas medidas para la conservación del molino de Aixarrota? Y queremos saber si se han presentado incidentes en ese sentido. Bueno, te hago un pequeño resumen sobre la primera y la segunda pregunta. Bueno, la situación concursal, mediante una diligencia de ordenación de fecha de 10 de mayo de 2021, el juzgado mercantil número 1 de Bilbao acordó de poner de manifiesto el plan de liquidación presentado por la administración concursal para el conocimiento de las personas interesadas y con fecha 11 de junio, es decir, hace unos días, se ha notificado autoaprobando el plan de liquidación presentado
y que, bueno, que adjunten el auto. Por tanto, el plan, o sea, la notificación dice que en el plazo de un mes, desde el 11 de junio, se debe tener el conjunto de los activos liquidados, mobiliario, etcétera, de conformidad con el plan de liquidación. Y el administrador concursal va a intentar venderlo a alguien, entiendo que intentará vender el mobiliario a alguien, pero entendemos que no va a ser fácil porque tiene un escaso valor, ¿vale? En cuanto a la plantilla, no existe plantilla en este momento, toda la plantilla ha sido liquidada y los seres de extinción son firmes mediante el auto del juez mercantil y no habiendo sido recurridos por ningún trabajador o trabajadora ni por la representación social de los mismos. En cuanto a la futura licitación, bueno, hemos quedado con el administrador concursal para que nos facilite el acceso al edificio la semana que viene. Al hilo de lo que nos comentabas del inventario, no se podía entrar hasta que estuviera aprobado el plan de liquidación. Por tanto, el martes 22 de junio entiendo que podremos acceder, a partir de ese día podemos acceder. Irán técnicos, por tanto, de edificios municipales pues para observar la estructura y, en general, observar el estado del edificio y de cara a preparar una nueva licitación. Y por último, comentabas las medidas de protección, sí, que se han instalado. En principio parece que no está funcionando, no tenemos noticia de ningún incidente de ningún tipo. Y lo que sí vamos ahora a añadir, vamos a hacer hacer un poco el cuidado de los jardines, que también le correspondía a la explotadora y que, bueno, que pues que ahora está un poco esto, porque comenzaremos también esta semana o la que viene. No sé si me he dejado algo. Agradecemos la información. Bueno, lo único, viendo las fechas que van a tener para entrar al inventario y, bueno, y todo el proceso, si en la siguiente comisión, antes de irnos de vacaciones, tenemos algún dato, pues para tenerlo en cuenta, para que nos lo informéis. Y si hay más datos, ¿Vale? os informaré, pero bueno, entiendo que para después del verano comenzaremos con la licitación siguiente. Seguimos con la siguiente pregunta, Carolina. Sobre la calle Artecale de Las Arenas. De acuerdo al objetivo compartido de hacer Quecho un municipio más amable para el peatón, se hacen necesarias aceras más amplias. Por ello queremos poner el foco sobre esta calle en cuestión, donde la acera es bastante estrecha, hay entradas de garajes y hay circulación habitual de vehículos. Todo esto crea un punto de alta peligrosidad y congestión en la zona, puesto que en ella se ubica la Aurrescola y además a las tardes está en funciones de escuela privada de música. Por todo ello nos gustaría preguntar, ¿conoce el ayuntamiento esta problemática? ¿Ha recibido avisos, quejas, sugerencias al respecto? Y si se ha contemplado alguna actuación en esta calle para hacerla más segura y más amable. Bueno, conocemos las numerosas actividades que hay en esa calle, no solo de esas academias, sino del número de tiendas, de comercios que hay, porque hay bastantes. No se detecta un problema de seguridad, simplemente es que efectivamente las aceras son más estrechas. Hay tramos que tienen unos 60, unos 65 de anchura, pero no hay quejas recibidas al respecto. Y claro, la mejora de esas aceras lo que nos conllevaría es también a eliminar pues 12 plazas 10-12 plazas puntuales de aparcamiento. A la vista de que no existe quejas recibidas, no es una situación, una prioridad que nos hayamos marcado en el área en principio. Vale, pues... La última pregunta la retiro porque ya la hicimos. Vale, y falta una más, ¿no? La última. Me falta una. A cuenta de las... Sobre los puntos de reparación de bicicletas. Sobre este tema queríamos saber cómo están funcionando estos puntos que fueron residentes, ¿no? Tenemos datos de personas usuarias y de satisfacción con el recurso, qué resultados arrojó la prueba piloto de los mismos y si se plantea instalar más puntos similares. Ha instalado uno, como sabéis. Esta es una iniciativa del Departamento de Movilidad de la Diputación Foral de Vizcaya. En este momento está licitando 60 puntos nuevos a distribuir en los distintos municipios y uno de ellos vendrá también a Quecho, ese será el segundo en Quecho. Y bueno, se está consultando en las áreas, sobre todo con Quecho Quirola y con infraestructuras, por las esto que requiere, pues el segundo punto estratégico para que dé el mejor servicio posible. Según nos comentaron en una reunión que tuvimos hace 15 días, este año esperan empezar a implementarlos en otoño.
Y en Diputación no se han comentado ningún resultado del piloto, de la prueba piloto. Ya. Hombre, tenemos que estar dando satisfacción porque de hecho han incrementado y van a poner 60 nuevos, me explico. Entonces el uso es intensivo y están funcionando bien. Bueno, en este punto, ¿alguna pregunta más? La última, pues una sin registrar. Nos ha preguntado un ciudadano, no sabemos si es aquí, también la vamos a preguntar en la Comisión de Ciudadanía, por el tema de los radares. Si ya tenemos una fecha concreta para su instalación de los mismos, si lo No te puedo conocéis. informar en esta comisión de la instalación de los radares. Vale, y sobre los patinetes eléctricos hemos visto una noticia donde se habló de los buenos resultados que dio la prueba que hizo una empresa privada sobre los mismos, y la pregunta es, en ese mismo artículo decía que el ayuntamiento no ve necesidad de dar el salto a los patinetes eléctricos y queríamos preguntar por qué se descarta. Bueno, en respecto a lo primero, no es que te has sentado por el periódico. En esta comisión hemos dado cuenta varias veces de los resultados, incluso os pasamos el informe, creo que fue para la anterior comisión, y lo que viene en el periódico, que yo sepa, no responde no al alquiler privado de patinetes, sino que dentro del servicio público de bicicletas no se iba a incluir el patinete como alquiler. Esa es la noticia que yo leí, no sé la que tú leíste. Vamos a aclarar, porque textualmente lo que decía era que el ayuntamiento no ve el paso, el salto, o sea, lo ponían como una negativa, y como hemos entendido que en ese momento es la bici, pero que el patinete no está descartado tampoco al 100%, a futuro queríamos saber si era un descarte del patinete. Como servicio público de alquiler, o sea, como servicio prestado por el ayuntamiento públicamente de alquiler dentro de Getxo Bici, no está incluido. O sea, ni en las conversaciones que estamos teniendo con los municipios del entorno, como sabéis, no entra el patinete. ¿Alguna pregunta más? Ibon. Bai, bueno, hiru galdera dauzkat, laugarren bat izan dezaken, baina, bueno, hori utziko eta aparte. Lehenengo galdera da, Billamonte eta Tegietxe plazako pasabidearen inguruan, hor obrak azkenean bukatu dira, antza, hor kokatuta zegoen informazio panel bat, orain obren ondorio suposatzen dugu informazio panel hori kendu egin dela, orduan jakin nahiko genuke, berriro informazio panel hori jarriko dan. Eta horrekin lotuta, bueno, ez dauka lotura bakarra da, inguru berdina dela, edo inguru bera dela, hor aspaldi negu aurretik edo gabon aurretik galdetu genduen horko lurzoruan dagoen zati bat dago baiatuta edo baiaz inguratuta noa izateko, justo Iñaki Bizitidendaren gainean dagoen lurzorua, hori konponduko zenutela esan zenuten, zain zeudela, noiz ez zuen euririk egingo, horre asfalto eta inguru hori konpontzeko, eta orduan galdera da, noiz egingo duzen hori, orduan hauek erantzun eta gero egingo dut hirugarren galdera. Baina esaten duzu Billamonte tartean, osea, igogailuen tartean hori konponduta. Igogailuen tartean, hori konponduta, ez dago konponduta orain dino, baina esaten duzu igogailuen tartean, ez da? Igogailuen artean, badago zati bat, arrezi zinguratutak, batzutan zarama hor barrun bere pigatzen da, baina hori bezen guntu bada, eta hori gabon aurretik esan zen dute konponduko zen dute. Bai. Kontratu txikia eginda dago, baina egia da ez daukat orain dino, ez daukat datarik noiz egingo duten. Eta beste herri panelarena? Eta? Informazio, tunel barruan zegoen, pasabidean zegoen informazio panel bat jarrita, obren ondorioz kendu inda. Galdetuko dut informazio ematen zuen. Berriro jarriko dan, edo zer gertatuko. Jakiz informazio ematen zuen, Billamonte pasabidean esaten duzu. Billamonteko pasabide horretan, herrian hainbat lekutan badoz panel txuri batzuk, eta hor jendea jarri dezake bere kartela, bere informazio eta dena dalakua. Eta horrelako bat, eta horiek udala jarritakoa dira. Beste badago, gazte bulegoa dagoen eraikinean, esate baterako. Pasabide horretan bat zegoen, obrak egin dira, eta suposatzen dugu horren arabera kendu indala, galdera da, ea berriro jarriko benala ez. Bai, jarri daiteke, bai. Bale, holan esango dut, departamentuari, holan esango dut arloari, bai.
Eta azken galdera da, oen aipatu inda baita ere, getxobizi hori transizio goeran dagoela, baina ben dago kontratu txiki bat, eta ez dakigu kontratu txiki hau era egokiena den, edo zergaitik gertatzen den kontratu txiki hau da. Hau da, getxobizi, antzadenez kontratua bukatu da, eta ez da garaiz luzatu. Era kontratu txiki bat planteatzen da justo getxobizirekin berriro kontratua edo zerbitzu era eskaintzeko. Ez dakigu eskaintzak eskatu diren, ez dakigu ez. Eta ez dakigu jokabide egokiena den. Orduan, horren inguruko azalpenak nahiko genituzke. Bueno, está en proceso de licitación y por eso se está utilizando estos contratos menores puente para no suspender el servicio. Lo que se nos hace extraño es porque cuando un servicio está en proceso de licitación, la Ley de Contratos del Estado ya prevé que se pueda prorrogar la prestación del servicio. Si está en proceso de licitación, ya prevé que se pueda prorrogar la prestación del servicio hasta que se concrete esa licitación. No necesariamente, pero lo prevé. Entonces, este sistema que no habéis utilizado hasta ahora es el que se nos hace extraño que lo estáis utilizando en más sitios. De repente sacáis un contrato menor con la misma empresa que tenía anteriormente el contrato. No sabemos si se han pedido más presupuestos o no, si este contrato menor respeta alguno de los principios de igualdad y competencia. Entonces, nos extraña este sistema y por eso preguntamos. Bueno, te explico claramente. Es decir, el sistema es el sistema Parca, que es propiedad de los que tienen el sistema, no tanto el elemento que es municipal, sino el software que da soporte. Entonces, en este momento donde el objetivo es llegar a un nuevo sistema con nueva licitación que retire los aparca o los potencie en función de quién sea el adjudicatario futuro, pues tenemos que utilizar el sistema que se ha entendido desde los servicios técnicos mejor para hacer esa transición, sabiendo que no hemos llegado en este contrato de un año que está mandado a contratación, para que proceda su licitación, y teníamos dos alternativas, o suspender el servicio o buscar la fórmula que legalmente se entiende posible, porque esto no es un servicio básico desde un punto de vista que has comentado, donde se pueda prorrogar el contrato que tenemos vigente. ¿Me explico? Entonces, esa es la explicación. A partir de ahí luego puede venir la crítica, pero eso es otro tema. No, vale, a esa explicación solo una pregunta. ¿Cuándo se han remitido los pliegos a contratación? Si no puedes contestar ahora, lo entiendo, pero agradecería que nos la contestaseis. Okay. Bueno, ¿alguna cuestión más? Álvaro, ¿querías comentar algo? Que me acaban de comunicar que las ayudas de emancipación van a la próxima Junta de Gobierno, nada más. Como llevamos tanto tiempo con ellas aquí, pues para que quede informado. Perdón, ¿las de qué año? No es cachondeo la pregunta. ¿Van las del 2020, las del 2021 o las del 2019? Creo que admiten hasta 30 de diciembre de 2020. Perdón, hasta 30 de diciembre de 2020. O sea, ¿serían las del 2019 y 2020? ¿Las 2 años? Vale, bien. Pero contesta. Vale, pues nos contestas por escrito, por favor. Saber hasta qué año, cuáles son exactamente. Bueno, ¿alguna cuestión más? Pues con esto damos finalizada la comisión de hoy. Es que ricasco.